A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, el programa que semana a semana entrega información relativa al sector automotor, a aquellos temas que a ustedes, los ciudadanos, les interesa alrededor de la ciudad, la movilidad, el transporte, la contaminación. Y siempre la contaminación es un tema fundamental. En esta ocasión vamos a hablar sobre eficiencia energética en el Ecuador y en particular en la ciudad de Guayaquil. Para este efecto está con nosotros Roberto Custode. Él es ingeniero mecánico, estudió termodinámica, obtuvo un máster en gestión ambiental en la Escuela Politécnica Nacional. Ustedes conocen lo importante que es esta institución connotada en nuestro país. Fue jefe de inspección y mantenimiento vehicular del 2002 a octubre de 2009. Fue director nacional de energía renovable en el 2009 hasta el 2011 en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Es decir, tiene experiencia no solo en el ámbito académico o en el ámbito profesional, sino también en el sector público. Y actualmente es consultor de gestión energética, inspección técnica vehicular, gestión ambiental, ingeniería mecánica, transporte sustentable y material rodante para el transporte público. Es decir, una persona que conoce sobre temas ambientales, sobre temas de transporte, que son los temas importantes para este programa. Bienvenido a esta invitación, ingeniero Custode. Cuéntenos, para los ciudadanos siempre la contaminación en la ciudad, en el país, es una preocupación, pero poco sabemos los ciudadanos quiteños y ecuatorianos sobre esto. ¿Cuáles son los indicadores ambientales en relación a la calidad del aire en Quito? Mucha gente dice que estamos totalmente contaminados, otros dicen no, es un paraíso. ¿Cuál es la realidad? Bienvenido. Gracias, saludos cordiales también a todos los espectadores. Yo diría que es un tema permanentemente actual y además que le preocupa a la mayor parte de la ciudadanía, porque de una u otra manera todos tenemos que ver con temas de movilidad, todos tenemos que ver con temas de contaminación y con el aire que respiramos. Es muy difícil decir cuáles de las ciudades del Ecuador son las más contaminadas. Y para empezar, ¿por qué es muy difícil decir? Porque para poder, sobre todo desde el punto de vista de un ingeniero, para poder afirmar algo siempre tenemos que medir. Es decir, si no medimos no podemos comparar. Y en el Ecuador solamente dos ciudades miden su contaminación, su calidad de aire, que son Quito y Cuenca. Pero sí nos dan un indicativo de lo que pasa en el Ecuador, en casi todas las ciudades del Ecuador, y es que más del 90% o en torno al 90% de la contaminación del aire proviene de los vehículos en nuestras ciudades. No tenemos ciudades que tengan parques industriales excesivamente grandes respecto a la ciudad como tal. Quizás en el centro del país, por ahí las ciudades de Latacunga, Ambato, tienen parques industriales que comparados con el tamaño de la ciudad son importantes, pero en la generalidad de las ciudades de nuestro país, el parque vehicular supera con mucho a cualquier fuente, a cualquier otra fuente de contaminación. Y esta contaminación, evidentemente, al enviarse directamente al aire que todos respiramos, genera un impacto en toda la ciudadanía. Y difícilmente se puede decir ni que vivimos en un paraíso, pero tampoco podemos decir que vivimos en las ciudades más contaminadas de América Latina. En realidad, vivimos en ciudades típicas de América Latina, ciudades que están enfrentando problemas de contaminación. Metrópolis grandes donde hay mucha contaminación y en ciertas horas, me imagino, ¿no? En horas pico.
Sí, y curiosamente el tema de la contaminación atmosférica no tiene solamente relación con el tema de la cantidad de vehículos que circulan y de la forma que se utiliza, sino también con temas atmosféricos. Es muy diferente la calidad del aire cuando hemos tenido una lluvia durante la noche y durante el día, que la contaminación cuando tenemos un día muy soleado. Es muy diferente la contaminación cuando hay un viento circulando permanentemente que cuando no hay ningún viento presente. Y obviamente también depende de las condiciones del parque vehicular. Es por esto que también es muy importante medir la calidad del aire para saber exactamente cómo se está comportando la atmósfera, porque no es algo que podamos controlar. La atmósfera se comporta por sí misma a la forma en que las leyes de la naturaleza la gobiernan, pero evidentemente cuando nosotros le introducimos los tóxicos que provienen de los vehículos, el comportamiento de la atmósfera cambia. Entonces, la ciudad de Quito en particular es una ciudad que podría tener índices altos o bajos, es absolutamente relativo, pero en términos prácticos, en el promedio, es una ciudad que está por encima de los niveles razonables de contaminación o está por debajo. Nosotros tenemos dos formas de comparar. Uno son los límites que pone la legislación ecuatoriana, que están contenidos en un documento que se llama el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, que todo el mundo lo resume como TULAS. Que son unos límites que se han puesto básicamente comparándonos con otros países de la región y se han establecido valores que parecen razonables respecto a la media regional. Y hay otros que los recomienda la Organización Mundial de la Salud. Estos son considerablemente más exigentes que los nuestros y obviamente están basados en experimentación práctica de lo que se considera que genera un riesgo cero o que nos deja libre de riesgo por toxicidad ambiental. Si lo comparamos con los límites de la legislación ecuatoriana, nuestra calidad del aire cumple perfectamente. Nosotros no tenemos prácticamente ninguna violación de los límites establecidos por la legislación ecuatoriana, ni en la ciudad de Quito ni en la ciudad de Cuenca, por lo menos, que son las que miden. El resto del país realmente no podemos decir mucho porque no sabemos, no hemos medido. Pero ese indicador al parecer no está a nivel de los indicadores internacionales. Por supuesto, que no deberíamos medirnos por indicadores internacionales. Exactamente, y si es que nos comparamos con los internacionales, con los que establece la Organización Mundial de la Salud, en realidad la preocupación sobre los tóxicos criterio gira en torno a uno solo. Hay un contaminante criterio que es el que más nos está preocupando hoy en día, que se llama material particulado fino. Este material particulado fino proviene fundamentalmente de la emisión de vehículos con motor diésel y también proviene obviamente de vehículos que tienen un motor deteriorado, vehículos antiguos, que pueden tener incluso motor a gasolina, pero que tienen su motor de alguna manera un poco ya deteriorado, un poco ya golpeado, un poco tocado, ¿no? Entonces este contaminante ciertamente es el que más preocupa hoy en día y que de alguna manera nos pone a nivel del primer mundo, porque curiosamente es el mismo contaminante que le preocupa al primer mundo. En los Estados Unidos, Europa, en gran parte del norte de Asia, en donde están los países desarrollados, este es el contaminante que más preocupa y es en el que se han hecho los últimos y más importantes esfuerzos. Y el otro contaminante que también es muy preocupante son los óxidos de nitrógeno, que es un contaminante que proviene, este sí, de ambos parques vehiculares, tanto a gasolina como diésel, pero que tiene un efecto lamentablemente a más largo plazo, porque este contaminante cuando sale al aire no se queda quieto, sino que reacciona químicamente en el aire y forma otros tóxicos en la atmósfera que desafortunadamente se demoran mucho más tiempo en limpiarse. Y estos dos contaminantes son precisamente los que ya preocupan a los países del primer mundo, si se quiere, y si es que ello pudiera sonar de alguna manera positivo. Ya nos preocupan los mismos contaminantes que al primer mundo, ya no los del mundo en Y acá viene una pregunta importante. Entonces, el parque automotor sí es un elemento que hay que considerar. Dentro de ese parque automotor, ¿dónde está el contaminante más grande? ¿Transporte privado, transporte público? Y dentro de los combustibles, usted ya mencionó el tema del diésel. En esa porción de contaminación, ¿qué contaminación genera el diésel en esa proporción y la gasolina? Es una pregunta recurrente, porque además siempre nos gusta señalar con el dedo, pero si en este caso deberíamos señalar con el dedo, en el tema de contaminación ambiental, desafortunadamente el dedo siempre se va a torcer hacia nosotros mismos. La responsabilidad es individual. ¿Por qué digo esto? Porque el parque vehicular de transporte público, el parque vehicular diésel, en el Ecuador, en el inventario nacional,
representa apenas el 6% del total de la flota. Pero si de ese 6%, el total de vehículos diésel es apenas del 6% del total, el 94% son vehículos a gasolina. Pero si a ese 6% usted quiere sacarle en realidad los responsables de la contaminación ambiental en las ciudades, que son fundamentalmente los vehículos de transporte público, ¿verdad? Los autobuses, buses escolares. Y más que fijar responsabilidades es para que los ciudadanos quienes nos miran entiendan más desde el punto de vista técnico. Es correcto. No es para señalar a un sector o a otro. No, yo lo sé, y de hecho ocurre con frecuencia este tema, no solamente en esta área del tema ambiental, sino prácticamente en todas las áreas del tema de contaminación. La responsabilidad tiene que asumirse individualmente. Entonces decía yo que si es que de este parque vehicular, que es apenas de 6% de la flota de transporte, el parque vehicular diésel, usted quiere particularizar el transporte público, representa el 0.5% de la flota. Entonces, solamente por simple lógica luce absurdo pensar que solo el 0.5%, menos del 1% del parque vehicular sea el responsable de la totalidad de la contaminación. Y en realidad es así. La contaminación proviene del todo el tráfico vehicular, en su conjunto. Y si bien es cierto, nosotros tenemos una mayor preocupación por el parque diésel en cuanto al material particulado, no es menos cierto también que tenemos una gran preocupación en el parque de gasolina por el tema de los óxidos de nitrógeno. Entonces diría que de alguna manera son ambos parques vehiculares responsables de la contaminación y en realidad, como el vehículo es nada más una cosa, una máquina que se utiliza, en realidad la responsabilidad de la contaminación proviene de cómo utilizamos esos Por supuesto, vehículos. Y usted mencionaba dos elementos importantes. El uno es la antigüedad, inclusive en los vehículos a gasolina, y ahí viene la pregunta interesante siempre de cualquier ciudadano: ¿cómo está la calidad de nuestros combustibles, tanto en gasolina como en diésel? ¿Cómo estamos en comparación de otros países? Porque me imagino que tendrá que ver también con la contaminación esa calidad. Hay una organización de las Naciones Unidas, el Partnership for Clean Fuels and Vehicles, se entendería como la Asociación para los Combustibles y Vehículos Más Limpios de las Naciones Unidas, que tiene una frase realmente lapidaria y dicen que vehículos y combustibles son las dos caras de una misma moneda. No es posible entender parque vehicular sin combustible y no es posible entender combustible sin parque vehicular. Uno está asociado directamente con el otro. Y en este sentido, desafortunadamente, nuestro país ha tenido un retraso muy importante, mantiene un retraso muy importante, inclusive respecto a la región, ni se diga respecto al primer mundo, ¿no? Nosotros ahorita en el Ecuador tenemos, tanto en gasolina como en diésel, un importante retraso en cuanto a la mejora continua de la calidad del combustible. Me voy a explicar. En el caso de la gasolina hay un parámetro, hay un montón de parámetros, pero en realidad hay uno que nos preocupa sobre todo respecto al tema del parque vehicular. La mejor tecnología disponible hoy en día, evidentemente, es la que menos contamina. Entonces, nuestra intención desde el punto de vista ambiental, pero también de eficiencia energética, también de calidad del transporte, porque la seguridad también va asociada a la mejor tecnología, es a renovar la flota automotor, es decir, traer los mejores vehículos que existan hoy en día en el planeta Tierra, es decir, los que fabriquen en el primer mundo, para el primer mundo, esos son los que quisiéramos tener acá. Pero desafortunadamente la calidad de nuestros combustibles no lo permite. Cuando hablamos de gasolina, el parámetro fundamental es el octanaje, ¿sí? El octanaje está asociado, mucha gente piensa que está asociado a la electrónica que tienen los vehículos, al sistema de inyección o a las computadoras. En realidad no es así, está asociado a un parámetro mecánico del motor que se llama la relación de compresión. Y es un parámetro que uno lo establece, está en el manual del propietario del vehículo, o si no, uno lo puede buscar por internet, es muy sencillo. Y hoy en día se tiende a que los vehículos modernos tengan una relación de compresión más alta. Esta relación de compresión más alta permite que el motor por sí mismo genere menor cantidad de contaminantes. Consume menos y por lo tanto es más eficiente, y efectivamente, al ser más eficiente reduce los esa contaminación que emite. Pero tiene un problema. Si usted eleva la relación de compresión, necesita que el combustible tenga un mayor octanaje. Porque si el combustible no tiene el octanaje adecuado para la relación de compresión del motor, lo que ocurre es que empieza el motor a autodetonar, el famoso cascabeleo
que uno dice, mi motor empezó a cascabelear, especialmente cuando baja a la costa. Correcto. Y nosotros ahorita en el Ecuador tenemos dos calidades de combustible de gasolina, la extra y la super. La extra está en torno a estuvo en cierto momento en torno a los 85, después bajó otra vez a los 82 y ahora está otra vez en torno a los 85 octanos. Mientras que la gasolina super en determinado momento llegó a estar en 92 octanos y después tuvo nuevamente un bajón y bajó en torno a los 90 octanos. Si usted pregunta en el primer mundo qué combustibles requieren los vehículos más modernos que hoy se venden en el primer mundo a gasolina, le van a responder 97 octanos. Y nosotros en ese combustible estamos en 90 como tope. techo. Nuestro mejor combustible llega a 90. Pero el que requiere el primer mundo, el que dice, es si usted 97. quiere que yo le mande mi mejor vehículo, el menos contaminante, el más eficiente, el menos tóxico, el más seguro, necesito que esté en 97. Y nosotros tenemos que responder, solo tenemos 90. Hay un fenómeno natural que compensa el octanaje por la altura. Mientras más alto, todos sabemos que mientras más alto hay menos oxígeno en el aire, ¿verdad? Entonces eso en el motor también se lo siente respecto al octanaje. Mientras más alto, menos octanaje necesitamos, porque hay menos tendencia a que el combustible se inflame por sí mismo, porque hay menos oxígeno en el aire. Entonces en la ciudad de Quito no deberíamos consumir gasolina super, deberíamos siempre consumir extra, porque técnicamente, y usted como ingeniero tal vez nos puede decir, estamos pagando demasiado por un combustible que no está generando el rendimiento en altura como debería. Y yo sé que parece inclusive arriesgado mencionar que debería haber una diferenciación de combustible sierra y combustible costa, pero no es aventurado. En el primer mundo, en países del primer mundo, usted encuentra una gasolina verano y una gasolina invierno. ¿Por qué? Porque en verano se necesita que la gasolina tenga menos evaporación y en invierno se necesita lo contrario, que tenga más evaporación. Entonces no es ilógico pensar en que hay un seccionamiento, y en el Ecuador debería haber un seccionamiento. Deberíamos tener un combustible, una gasolina para la sierra, y deberíamos tener una gasolina para la costa, porque sus condiciones de operación son dramáticamente diferentes. No hay punto de comparación en operar un vehículo a nivel del mar y operarlo a 3.000 metros de altura. Nuestro promedio de ciudades en la sierra están entre los 2.500 a 3.000 metros de altura. Entonces, debería haber una diferenciación, pero lamentablemente no la hay. Y no la hay realmente, en mi humilde opinión, no tengo ni idea de por qué no la hay. No sé si sea un problema de logística de Petroecuador, no sé si sea un problema de decisión o inclusive un problema de desconocimiento, pero no hay esa diferenciación. Muy probable el desconocimiento. Y claro, eso efectivamente en la sierra no requerimos un octanaje tan alto, y el que nos ofrecen en la costa es considerablemente menor del que deberíamos tener. Entonces no nos satisfacen en ninguno de los dos lugares. Y en los dos lugares tenemos ¿Cómo sería dificultades. coherente entonces la exigencia al sector, a vehículos comerciales y vehículos particulares, de introducir tecnologías de Euro 4, Euro 5 con un combustible de menor octanaje? ¿Esto es consistente o estamos procurando traer un vehículo de altísima tecnología a una realidad que aún no está a la altura de esa tecnología? Sí, eso es real, eso es objetivamente cierto. Mientras los combustibles no evolucionen, traer vehículos de la mejor tecnología disponible es imposible, es arriesgar la inversión del propietario del vehículo, pero no solamente eso, no solo arriesgar la inversión, sino que además cuando un vehículo de esta gama opera con un combustible que no está diseñado para las condiciones del vehículo, el vehículo en un tiempo relativamente corto empieza a dañar sus sistemas de control de emisiones, y aunque no nos demos cuenta, el vehículo puede inclusive contaminar más que un vehículo de tecnología inferior. Entonces, la realidad es objetiva en este sentido, y es por eso que los especialistas en esta materia hemos hecho desde hace algunos años llamado continuo a Petroecuador. No queremos el combustible, entendemos las limitaciones que tiene nuestro país en esta materia, no queremos el combustible para mañana. Lo que queremos saber es cuándo viene. Es un plan. Por supuesto, un plan nacional de mejoramiento. Y hablando de planes, se anunció recientemente en el diario El Comercio el ingreso de un diésel de mejor calidad. ¿Es esta una realidad? Al parecer vamos a importar un diésel con un nivel de tecnología o un nivel de contaminación menor. ¿Es esa una realidad? Por el lado del diésel tenemos un fenómeno medio parecido al por el lado de la gasolina. Y en el lado del diésel el tema estriba en torno a un parámetro también, que se llama contenido de azufre.
Mientras más alto es el contenido de azufre, mayor es la contaminación que genera el vehículo. Entonces los vehículos modernos, los de más alta tecnología en el lado de diésel, son vehículos extremadamente limpios. Hoy en día, inclusive la tecnología diésel que tenemos en Europa, se considera que un vehículo, imagínense el nivel de avance tecnológico, se considera que un vehículo de tecnología Euro 5, Euro 6, genera por el tubo de escape emisiones que tienen menor toxicidad que el aire circundante. Entonces a ese nivel llega la tecnología. Están purificando el aire. De alguna manera, de alguna manera. Sí. Entonces es realmente impresionante ese avance tecnológico, pero tiene un problema. Si usted quiere tener ese vehículo, ese nivel de tecnología, su combustible no puede tener más de 10 partes por millón de azufre. Es un número, un parámetro técnico del combustible. Comparemos con el combustible ecuatoriano. Nuestro combustible diésel está normado por la norma INEN 1489. Y la norma INEN 1489, su última modificación, que data del año 2008, dice que se puede tener hasta 500 partes por millón de azufre. O sea, 50 veces más que lo que... de 10 partes por millón a 500. A 500. Entonces... ¿Y cuánto tiene en la realidad? Ya en los test que se han hecho del diésel, ¿estamos increíble. dentro de ese parámetro de 500 sí. o nos pasamos del 500? No, en realidad estamos... Siendo el 500 algo inaceptable a nivel internacional. Por supuesto, hoy en día lo es. Pero no, en realidad ese 500 constituyó un avance impresionante, porque antes del 500, antes del 2008, no lo va a creer, pero nuestra norma permitía 7000. Entonces, de 7000 a 500, no, estábamos realmente, con eso y no podíamos traer prácticamente más que la tecnología obsoleta, es decir, lo que ya no sirve en ninguna parte del mundo, era lo único que podía venir acá. 500 fue un primer avance importante. Entonces, ¿dónde estamos realmente? Las evaluaciones que se han hecho en las ciudades de Quito y Cuenca, que insisto, son las únicas que están midiendo actualmente y les preocupa. Curioso que Guayaquil no tenga parámetros de medición, ¿no? Bueno, importante porque es una ciudad grande en términos. En realidad debería. Por supuesto. En realidad debería, pero. Y la recomendación a las autoridades de la ciudad de Guayaquil para tener estadísticas, como usted menciona, sin estadísticas no podemos saber hacia dónde vamos. Guayaquil es una ciudad metropolitana y alguna vez recuerdo a alguien que me mencionó y me dijo, pero Guayaquil no es de preocupación, está a nivel del mar, por eso no se contamina. Y bueno, Los Ángeles y Nueva York también están a nivel del mar y le garantizo que tienen contaminación del aire. Por supuesto. Se lo garantizo. Entonces, el hecho de que esté a nivel del mar no es una garantía de que el aire no está contaminado. Pero, volviendo al tema de la calidad del diésel, en estas ciudades de Quito y Cuenca se ha encontrado de todo, pero siempre debajo de 500. Eso sí, objetivamente es cierto, plausible quizás para Petroecuador. Esto está más o menos como cuando la selección ecuatoriana no clasifica al Mundial. Hicimos lo mejor que pudimos, pero no llegamos al Mundial. Efectivamente, efectivamente. Entonces, siempre estamos por debajo de 500. ¿Qué tanto por debajo? Hay muestras que tienen 40 partes por millón y hay muestras que tienen 450 partes por millón. Entonces hay una variabilidad impresionante. Y es verdad que depende en qué ciudad. Nos han contado dentro del sector automotor que de pronto la calidad del diésel en una ciudad del país es X y en otra es peor. ¿Es eso una realidad? Las dos únicas que podemos comparar, que son Quito y Cuenca, sí, muestran diferencias. Muestran diferencias, ¿Será la importación de distintas fuentes que trae diésel de distinta calidad? Esa es la realidad. No existe un filtro de las autoridades ecuatorianas para establecer un parámetro aceptable. Es un tema de costos logísticos, muy simple. Ecuador no produce diésel de bajo contenido de azufre en la cantidad suficiente. Nosotros tenemos la única unidad que se encarga de sacarle el azufre al petróleo o al diésel, es una unidad que se llama hidrodesulfurizadora que está en la ciudad de Esmeraldas, en la refinería estatal de Esmeraldas. Y esta unidad opera en condiciones no idóneas. Entonces el problema que tenemos es que no siempre está produciendo la cantidad suficiente de diésel de bajo contenido de azufre. Así es que lo que hacemos es importar diésel de bajo contenido de azufre a nivel internacional. ¿Cómo se entrega ese combustible a Ecuador? Por la terminal de Pascuales. Entonces, cuando el combustible entra por la terminal de Pascuales, una parte para todo el resto del país tiene que derivarse hacia la ciudad de Esmeraldas, en donde se mezcla con el diésel que producimos nosotros y se distribuye al país. Y una pequeña fracción se va directamente por autotanque hacia el sur del país. Es mucho mejor económicamente para Petroecuador distribuir el combustible directamente al sur del país desde Pascuales que mandarlo a Esmeraldas. Y es por eso que entre el norte, Quito incluido, y el sur del país, Cuenca incluido,
tenemos una diferencia importante en la calidad del combustible, porque el uno es mezclado con el que producimos nosotros y el otro prácticamente es el combustible que proviene del embarque internacional y que se distribuye en el sur del país. Entonces sí, efectivamente hay diferencia. ¿Y el importado es de mejor calidad? Es decir, ¿el del sur está mejor que el de Quito? Evidentemente, ¿Sí? Evidentemente el del sur del país tiene menos azufre que el que tiene el del norte del país. Buena noticia para la gente de Cuenca, tiene un diésel un poquito mejor que el de Quito. Es una buena noticia entre comillas, porque en realidad tienen un combustible mejor, pero no lo pueden utilizar mejor. Entonces, como le decía yo, tecnología relativo. Y combustible, exacto, van de la mano. Tienen un mejor combustible, pero tienen los mismos vehículos que tenemos en Quito. Entonces la contaminación es exactamente igual en las dos, porque aunque tengan un mejor combustible, primero, supongamos que tienen un combustible en torno a las 40 partes por millón. Usted recuerda el dato que yo le di, Europa, Estados Unidos exigen 10. De todas maneras no me alcanza. Aunque llegue a 40, de todas maneras no me alcanza. Y en Quito tenemos el combustible de mayor contenido de azufre por debajo de 500, pero tampoco me alcanza para mejorar la tecnología. Entonces la tecnología que tenemos en todo el país es la que permiten con 500 partes por millón de azufre. Si quisiésemos mejorar la tecnología, tener esos vehículos súper limpios que le estoy comentando, tendríamos que tener un combustible de mejores condiciones. Y nuevamente la petición a las autoridades es, no me lo dé para mañana. Pero dígame cuándo me lo va a dar. Hagamos un plan. Hagamos un plan. Un plan nacional de mejoramiento. Y se nos quedan, ingeniero Custodio, algunas preguntas. El tema es fascinante, el tema de la contaminación siempre es un tema de interés del público y por supuesto reiteraremos una futura entrevista porque nos quedaron algunas preguntas respecto sobre todo del crecimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías dentro del campo energético. Muchísimas gracias, ingeniero Custodio. Tratamos con él los temas relativos a la eficiencia energética en el Ecuador en su programa Fuerza Motriz, en una coproducción con AEA de la Asociación de Empresas de Automotrices del Ecuador. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.